Bueno, vamos a empezar el 2025 con insuficiencia cardíaca. Bueno, todos conocemos la definición o el concepto que básicamente la falla cardíaca se define como una situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado para facilitar tanto el retorno venoso como para satisfacer las necesidades de oxígeno o glucosa en los tejidos. Entonces, básicamente eso se debe a una disminución, ya sea de la capacidad contráctil o bien o una alteración primaria de la función miocárdica, ya sea sistólica, diastólica o de ambas, o secundaria de procesos sistémicos como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades metabólicas carenciales como por ejemplo la anemia, o también el déficit por ejemplo de tiamina o amiloidosis como tal, que son ya enfermedades infiltrativas. O también puede verse a una alteración estructural como valvulopatías, cardiopatías congénitas, enfermedad pericárdica o funcionales del corazón como por ejemplo las arritmias, que desembocan obviamente en un fracaso ventricular. Bien, pero básicamente entonces la falla cardíaca debe ser vista como un síndrome clínico que es fácilmente reconocible, caracterizado básicamente por algunos síntomas como disnea, edemas en los tobillos, fatiga o astenia, y por el examen físico, que básicamente incluye ingurgitación yugular, crépitos húmedos o sibilancias en auscultación y un soplo cardíaco, entre otros signos, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente dentro del punto de vista de diagnóstico diferencial, desde lo pulmonar hasta lo cardíaco, pues la disnea paroxística nocturna y principalmente la nicturia y la ortopnea son como los síntomas más fidedignos para diagnosticar que el paciente está en una falla cardíaca. Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay 4 tipos de insuficiencia cardíaca como tal aguda, bien, porque hay que diferenciar desde el punto de vista aguda, como lo vamos a ver más adelante, de la crónica. Pero básicamente desde el punto de vista aguda, que es la que vamos a ver en la terapia intensiva, encontramos la insuficiencia cardíaca descompensada, que es más de la mitad de los casos, entre el 50 y 70%, edema pulmonar agudo cardiogénico, insuficiencia ventricular derecha aislada y shock cardiogénico como tal. Bien, pero esto ya sería otro capítulo, así que vamos a volver directamente a lo que es falla cardíaca. Dentro de los criterios, digamos, o clasificación como tal, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de múltiples maneras, ¿ya? Desde el punto de vista de fisiopatología, desde el punto de vista de clínico, de etiología, de clase funcional, o si es inestable o no inestable, o la rapidez con la instauración de los síntomas. Bien. Dentro de la fisiopatología, pues lo más común es clasificarla desde el punto de vista diastólico, sistólico o de mixto, digamos como tal, que básicamente se clasifica si tiene una fracción de eyección reducida o conservada, es decir, si es conservada es que tiene una fracción de eyección mayor al 50% y básicamente se considera diastólica, y sistólica cuando es debido obviamente a una pérdida de la fuerza contráctil del miocardio y se caracteriza por un deterioro de esta fracción de eyección menor al 40% y dilatación de cavidades, es decir, cardiomegalia. Mientras que la diastólica, como lo dije anteriormente, tiene una fracción de eyección mayor al 50%, tiene dificultad del llenado ventricular con disminución de la distensibilidad y relajación de la pared y cursa con fracción de eyección normal o levemente reducida. Y generalmente tiende más hacia la hipertrofia. También hay una insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, que es entre 41 y 49% de fracción de eyección. Dentro del punto de vista de clínica, que es lo más común, digamos, que es lo que más nos sirve para el tratamiento, se clasifica en izquierda-derecha o biventricular. Si es izquierda, básicamente vamos a tener síntomas más de bajo gasto, o sea, hipoperfusión tisular con congestión pulmonar, mientras que si es derecha vamos a encontrar más síntomas de congestión sistémica. Y obviamente biventricular tenemos los mixtos. Según la etiología, encontramos que puede ser por lesiones directas del músculo cardíaco, es decir, una disminución de la capacidad contráctil, es decir, una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía ya sea tóxica, infecciosa, metabólica o por enfermedades infiltrativas o carenciales. Sobrecarga ventricular, que puede ser básicamente puede ser de presión o puede ser de volumen. Es decir, sobrecarga de presión como estenosis aórtica o pulmonar, hipertensión pulmonar arterial sistémica o pulmonar también, o coartación de aorta, y de volumen, que tiene más que ver con una insuficiencia aórtico-mitral, comunicación interventricular, interauricular o estados, digamos, hiperkinéticos, como por ejemplo la anemia. Y también tenemos la dificultad en el llenado del ventrículo por estenosis mitral o tricuspidia, mixoma auricular, que es el tumor más frecuente, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco o taquiarritmias o bradiarritmias como tal.
según la gravedad, que es la más común, que es la clasificación de Nueva York, digamos, de la Asociación del Corazón, que básicamente la clasificamos en 4. La 1 es que no hay limitación de ningún tipo de actividad y obviamente en reposo tampoco, es decir, la actividad física ordinaria no causa los síntomas anteriormente mencionados, sobre todo disnea, fatiga o palpitaciones. La clase 2 es que hay una leve limitación de la actividad física, el paciente se encuentra cómodo en reposo, pero ante actividades ordinarias puede tener, digamos, disnea, fatiga o palpitaciones. La 3 es que ya hay una marcada limitación de la actividad física, pero todavía no hay síntomas en reposo. Y la 4 ya es que el paciente tiene disnea, fatiga, palpitaciones con el menor esfuerzo o en reposo y es incapaz de realizar cualquier tipo de actividad sin malestar. Y también se puede clasificar, que es la que más nos sirve, en inestable o persistente o irreversible y en crónica o aguda. Inestable básicamente es más que todo aguda y es por arritmias graves o por hemodinamia, digamos por alteraciones hemodinámicas como hipotensión, urémica, shock, edema pulmonar, cor pulmonar, taponamiento cardíaco. Y persistente e irreversible es cuando ya no se controla con tratamiento intensivo adecuado y ya es una indicación de trasplante cardíaco. Y obviamente según la rapidez con que se instauran los síntomas puede ser crónica o puede ser aguda. Crónica, los síntomas aparecen progresivamente ya que intervienen mecanismos compensatorios y este es la típico paciente hipertenso, diabético, metabólico que tiene todos los antecedentes, digamos, de enfermedad cardiovascular como tal y obviamente también la enfermedad isquémica crónica, que son las principales causas, ¿no? Como ya lo sabemos. Y la aguda ya son síntomas que se instauran de manera súbita en pocos minutos u horas y básicamente puede manifestarse como los anteriormente mencionados, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, cor pulmonar o taponamiento cardíaco. Desde el punto de vista de clínica, los pacientes con insuficiencia cardíaca consultan a la guardia, digamos una vez de manera aguda, ya suele ser diagnosticado. Sin embargo, ellos no lo toman como un diagnóstico, sino que tienen factores de riesgo que llevan a falla cardíaca. Otra cosa que me olvidé, pero bueno, tiene que ver más con la clínica, es la categoría, la clasificación anterior que se clasificaban A, B, C y D, dependiendo de si estaba congestivo o si estaba hipoperfundido. Por ejemplo, el A era el paciente que estaba perfundido y que no estaba congestivo. El B es el paciente que estaba congestivo pero no estaba hipoperfundido, que es el más común, el paciente típico de crépitos y un poco que con diuréticos mejora. El C es el paciente que estaba hipoperfundido pero que generalmente no estaba congestivo, es decir, el paciente, digamos, con falla cardíaca izquierda. Y el otro, el D, es el paciente que estaba básicamente en un edema agudo de pulmón, básicamente congestivo, hipoperfundido o en un shock cardiogénico. Que eso ya no se está usando más, pero era más útil para el tratamiento como tal. Obviamente el paciente congestivo era más diuréticos, el paciente con edema agudo de pulmón era más nitroprusiato o NTG, vasodilatadores, y el paciente en shock cardiogénico eran más obviamente vasopresores como tal. Entonces esa era una clasificación que la podemos ver más para el tratamiento. Bueno, como decía, los pacientes con insuficiencia cardíaca básicamente que consultan por guardia ya suelen estar diagnosticados por falla cardíaca o tener algún tipo de tratamiento para ello, aunque básicamente puede comenzar de forma aguda. Bien, básicamente los signos y los síntomas derivados de una alteración en la contractilidad miocárdica son diferentes según si son derecha o izquierda, digamos la insuficiencia cardíaca como tal o biventricular. Si es izquierda, básicamente el paciente, como lo dije anteriormente, va a tener más hipoperfusión tisular, es decir, fatiga, alteración de la capacidad de concentración, disminución de la cantidad de orina, pero principalmente nicturia y extremidades frías con piel pálida. Esto es un síntoma muy común o es uno de los principales síntomas, la nicturia, como precursor de que el paciente va a entrar en una falla cardíaca importante. Después también tienen congestión pulmonar, es decir, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea y crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Y puede aparecer otros síntomas que son mucho más específicos como R3 o R4, taquicardia, o sea, tercer y cuarto ruido, si no tienen FA, taquicardia y a veces pulso alternante en la insuficiencia cardíaca avanzada. Y si es derecha, básicamente van a tener más congestión sistémica, que puede aparecer edemas periféricos, fundamentalmente en miembros inferiores, dolor abdominal referido en el cuadrante superior derecho, distensión yugular o reflujo hepatoyugular también, y hepatomegalia y ascitis como tal. Dentro de las exploraciones complementarias urgentes, pues obviamente lo primero es la anamnesis, que hay que preguntarle lo anterior, y después de eso, pues al menos una radiografía póstero anterior y lateral de tórax.
Las alteraciones se pueden encontrar o que se pueden encontrar en falla cardíaca están relacionadas básicamente con una hipertensión venosa pulmonar y un crecimiento cardíaco. Si bien la normalidad de una radiografía no descarta que tenga una falla cardíaca, principalmente diastólica, o también a nivel de cavidades derechas como tal, que ya sabemos que en una placa, por lo menos posterior o anterior, no lo alcanzamos a ver este ventrículo derecho. Bueno, ¿qué se puede ver? Redistribución vascular hacia los campos pulmonares superiores, borramiento de los bordes vasculares, que son las líneas B de Kerley, o oscurecimiento de los espacios aéreos, como expresión de un edema intersticial o alveolar. También podemos encontrar un derrame pleural único bilateral, cardiomegalia global o limitada a alguna de las cámaras cardíacas, y además también sirve como diagnóstico diferencial, por ejemplo, para neumonía, neumotórax o derrame pleural de otro origen. Otra cosa muy importante que debemos hacer es un electro, ya que además que la normalidad no excluye el diagnóstico, básicamente la realización debe estar obligada, ya que obviamente es muy importante no solamente para descartar otras causas que hayan podido originar esta falla cardíaca. Puede encontrarse arritmias como FA, bloqueos auriculoventriculares, criterios de crecimiento auricular auricular o ventricular, bueno, también derecho o izquierdo, bloqueos de rama, ondas Q de necrosis antigua, elevación del segmento ST por un infarto agudo, digamos, de miocardio, arritmias, entre otros. Otra cosa muy importante es el ecocardio, pero obviamente que tenemos que estar preparados para realizarlo, en el cual vamos a ver obviamente no solamente la función cardíaca, sino que vamos a ver el colapso de vena cava, vamos a ver cavidades derechas y también podemos hacer diagnósticos de valvulopatías, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, entre otros. Sería importante que estuviéramos preparados para por lo menos realizar un ecofaz cardíaco y pulmonar. Después podemos hacer obviamente una gasometría arterial, que la hipoxemia con hipocapnia es la alteración más frecuente. La hipercapnia, básicamente en ausencia de enfermedad pulmonar previa, constituye un signo de gravedad, ya sabemos por qué, junto con la aparición de acidosis respiratoria. Esto ya indica casi un estado de que necesitamos intubar al paciente por un fracaso respiratorio inminente. Y obviamente también podemos tener en shock una acidosis metabólica de origen láctico. También es importante, el hemograma y la función renal y hepática, porque podemos encontrar sobrecarga hepática con enzimas aumentadas GOT-IGPT. También podemos encontrar un síndrome cardiorrenal, que sería otro capítulo, pero podemos tener compromiso por hipoperfusión renal. También podemos tener o descartar cuadros de infección o anemia, por ejemplo, que pueden sugerir otra causa de insuficiencia cardíaca o un desencadenante, por ejemplo, una neumonía con falla cardíaca descompensada o un síndrome anémico con falla cardíaca. También estudio de coagulación, porque los pacientes requieren, muchas veces vías centrales, y también podemos tener una alteración del APP, también por sobrecarga, a nivel hepático o alteración de la función hepática como tal. Bien, pero desde el punto de vista de sanguíneo, no solamente incorporar glucosa, uremia, creatinina y ionograma, que son muy importantes, sino otras cosas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la troponina de enzimas cardíacas, si se sospecha que hay infarto agudo de miocardio, y principalmente la determinación del péptido natriurético cerebral, BNP, o la porción N-terminal del propéptido natriurético, que es el famoso ProBNP, que es útil básicamente para el diagnóstico y para el pronóstico. Valores de BNP inferiores a 100 picogramos por mililitro o de 300 picogramos por mililitro de ProBNP hacen improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con un valor predictivo negativo de hasta el 90%. Ya cifras superiores a 500 de BNP ya confirman el diagnóstico también con un valor predictivo positivo del 90%. Si el BNP está entre 100 y 500, puede tratarse de una insuficiencia cardíaca u otros procesos como tromboembolia pulmonar o cor pulmonar. Es importante saber que estos péptidos natriuréticos pueden elevarse por otras causas o circunstancias como FA, edad avanzada o enfermedad renal aguda o crónica, y que la obesidad puede dar valores desproporcionadamente altos en este contexto clínico. Bien. Dentro de la secuencia diagnóstica es importante siempre la anamnesis, y mientras hacemos la anamnesis en la guardia deberíamos hacer una placa, un electro y un laboratorio. Obviamente preguntar al paciente sobre enfermedad coronaria, antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, uso de fármacos cardiotóxicos como por ejemplo quimioterapia u otros, uso de diuréticos, los síntomas más comunes, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones o síncopes. Y también es muy importante un nuevo signo que se llama la bendomnea, que hace referencia a la falta de aire que se produce tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos. Por ejemplo, básicamente es esa disnea al calzarse o atarse los cordones.
y es un nuevo signo reconocido de insuficiencia cardíaca, especialmente en la clase 4 de funcional, digamos, como tal. Bueno, obviamente hacemos una exploración física, obviamente signos vitales que son muy importantes, pero bueno, a nivel, digamos, de cardiopulmonar, vemos si no hay estertores crepitantes húmedos o sibilancias, edemas bilaterales en tobillo, tercer ruido soplo cardíaco, es decir, digamos, tercer ruido o ritmo de galope, insuficiencia venosa, ver el reflujo hepatoyugular y la ingurgitación yugular y ver cómo está la zona de máximo impulso, si está desplazado o ya sea lateralmente como tal o de forma apical. Si no se cumple ninguno de los criterios anteriormente mencionados, pues obviamente que la falla cardíaca casi que es improbable y hay que descartar otras causas. Mientras que si tiene alguno de estos signos, pues obviamente lo que hay que hacer es determinar el BNP o el ProBNP. Vuelvo a repetir, si el BNP está menor de 100 o el ProBNP es menor de 300, pues prácticamente la insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otras causas que justifiquen los síntomas. Mientras que, por el contrario, si es mayor de 100, pues lo ideal sería que nosotros hagamos un ecocardiograma. Si es normal, pues el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable y si al contrario pues es anormal, pues confirma la insuficiencia cardíaca como tal y hay que hacer un tratamiento adecuado. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los criterios de ingreso, por lo menos a terapia intensiva? Bueno, los criterios de ingreso es obviamente una clase funcional 4, porque ese paciente se va a inestabilizar. Criterios de inestabilidad hemodinámica, obviamente, es decir, hipotensión sostenida, taquiarritmias con hipoperfusión, Glasgow menor de 8, etcétera. Insuficiencia respiratoria, o sea, la clasificación típica hipoxémica, es decir, una PO2 menor a 60, acompañado no de hipercapnia, obviamente cuando tiene hipercapnia es más grave, o pacientes que tengan derrame pleural o anasarca como tal. Básicamente, como carácter general, ingresar inicialmente en el área de observación sería lo ideal, en la guardia, a los pacientes que ya tienen falla cardíaca conocida, que tenga criterios de hospitalización, pero que no presenten arritmias con inestabilidad hemodinámica, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, cor pulmonar, edema agudo de pulmón. Básicamente estos pacientes requieren una unidad de cuidados intensivos. Si los pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca de novo sin antecedentes, sí deberían ser ingresados por lo menos en sala, siempre y cuando no cumplan los criterios anteriormente mencionados. Bueno, desde el punto de vista de tratamiento, pues los tratamientos básicamente, o los terapéuticos, por decirlo de alguna manera, o los objetivos son mejorar los síntomas y los signos y disminución del ingreso hospitalario como tal. Pero obviamente esto lo dejamos para pacientes que requieran tratamiento domiciliario. Desde el punto de vista de internación como tal, que es lo que más nos importa a nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido es justamente ver qué tipo de paciente tenemos. Obviamente si tenemos edema agudo de pulmón, si tenemos un paciente con falla cardíaca congestivo, que es el más común. Bueno, dentro de la falla cardíaca congestiva, digamos como tal, que es lo que más vemos, o cuáles serían los tratamientos ideales, es un reposo en cama, ojalá en cama incorporada, es decir, al menos a 45 grados, empezar oxigenoterapia, como siempre, vía aérea, administración de oxígeno al 50%, sería lo ideal con Venturi o mascarilla de reservorio, siempre y cuando obviamente el paciente no tenga un EPOC anterior. Bien, si la saturación periférica de oxígeno es inferior a 90, pues ya podemos empezar este tipo de oxigenoterapia. Si el paciente retiene CO2, como ocurre en enfermedad pulmonar, se administra oxígeno a menos dosis, por ejemplo una FIO2 de 0,24 o 0,28, que puede ser por cánula o también puede ser por Venturi a 24-28%. La oxigenoterapia es muy importante, que no debe utilizarse sistemáticamente en todos los pacientes que no tengan hipoxemia, ya que causa vasoconstricción y eso puede deteriorar la función cardíaca. Bueno, canalización en la guardia de una vía periférica, preferiblemente es mucho mejor que hacer un catéter central de inserción, central. Es mejor hacer un catéter, de inserción periférica, iniciando básicamente con una infusión de dextrosa solamente a 7 gotas o a 21 mililitros por hora, básicamente para mantener la vía. Luego, obviamente, monitoreo de presión arterial, de ritmo, de diuresis y obviamente de saturación de oxígeno, o sea, ya debería estar monitorizado. Desde el punto de vista, farmacológico en guardia, obviamente el gold estándar sería los diuréticos en la mayoría de los casos, porque ya sabemos que el 70%, 50-70 son fallas cardíacas descompensadas, congestivas. Bueno, todavía la furosemida sigue siendo de elección, se puede hacer bolos de furosemida,
Lo que recomiendan son 40 miligramos, digamos, o sea, 2 ampollas. Por ahí en algunos guías recomiendan 1 miligramo por kilo si el paciente está anúrico para ver la respuesta. Y luego, pues la dosis más o menos estándar es continuar 20 miligramos cada 6 horas. Se puede también hacer en infusión, pero lo que demuestra la bibliografía es que es lo mismo si coloco cada 6 o cada 4 horas la furosemida o si lo coloco de forma endovenosa. Obviamente utilizamos más de 400 miligramos, es decir, 10 ampollas por día en pacientes que tengan también un síndrome cardiorrenal asociado o anuria o falla, digamos, renal. Después, bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores, como por ejemplo el enalapril o losartán u otros, básicamente pues se utilizan en general si el paciente está estable. Al principio no, porque así como está congestivo el pulmón, también está congestivo la parte, digamos, de intestinal, así que ese edema de pared pues no deja absorber bien los medicamentos, así que como terapia aguda pues no se recomienda en sí mismo, sino cuando el paciente esté un poco más estable. Los betabloqueantes, que es otro de los objetivos a largo plazo, en general el uso debe realizarse con precaución en descompensaciones graves, es decir, en grado funcional 4 y previa interconsulta con el servicio obviamente de cardiología. Está indicado en tratamiento de base para insuficiencia cardíaca crónica, como por ejemplo la espironolactona y como por ejemplo los IECAS, pero básicamente en todos los pacientes que tengan disfunción sistólica ventricular izquierda, ya que incrementan la fracción de eyección un 29% y reduce la mortalidad un 30% y la tasa de hospitalización hasta en un 40%. Sin embargo, no en patología aguda, no en pacientes que estén hipoperfundidos ni que estén congestivos, pues por la misma razón anteriormente mencionada. Pasamos a la digoxina, que en realidad la digoxina está indicada básicamente cuando tienen FA rápida o miocardiopatía dilatada sintomática 1A, pero la dosis va a depender de si el paciente recibió o no digital previamente. Si no recibía digital, se puede utilizar ampollas de 0,25-0,50 por vía intravenosa, una dosis inicial de 0,25 miligramos, o sea, media ampolla o una ampolla respectivamente, cada 2 horas hasta el control de la respuesta ventricular, hasta una dosis máxima de 6 ampollas, o sea 1,5 miligramos si se utilizó 0,25 o 3 ampollas si utilizó 0,5. La que tenemos acá es de 0,5. Bien. Si el paciente ha estado recibiendo digital, hay que ver que no esté con intoxicación digitálica y básicamente lo que hay que hacer es mantener la dosis de mantenimiento, que sería 0,25 miligramos por día. Otros fármacos antes de hablar de inotrópicos y vasodilatadores, bueno, heparina de bajo peso molecular, como por ejemplo enoxaparina, se pueden utilizar, salvo si hay alguna contraindicación. Hay otras como bemiparina, etcétera, se pueden utilizar por vía subcutánea, salvo alguna contraindicación o que estén muy hipoperfundidos o que sean obesos. Bien, hay otros, básicamente como el tolvaptan, pero básicamente lo utilizamos en una hiponatremia dilucional refractaria, o acetazolamida, que bueno, hay un estudio clínico reciente que se llama el ADVOR, que básicamente demostró que cuando se agrega acetazolamida 500 miligramos cada 24 horas al tratamiento diurético de ASA en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, mejora la incidencia de descongestión, digamos, como tal, y una respuesta diurética se potencia. Sin embargo, no afectó la modificación, digamos, del tratamiento de la fracción de eyección basal, se acortó la estancia hospitalaria como tal. Bueno, dentro de los vasodilatadores, pues podemos utilizar, por ejemplo, la nitroglicerina, ¿cierto? Perdón, me olvidé decir que por ahí la meta diurética es 100 mililitros por hora cuando utilizamos la furosemida como tal. Bueno, la nitroglicerina sabemos que básicamente la que nosotros tenemos viene de 25 miligramos, se administra por vía intravenosa, generalmente bajo dextrosa, a una infusión inicial de 21 mililitros por hora. Esta infusión se va incrementando más o menos en 10 micras, es decir, más o menos 10 mililitros, 9 mililitros por hora, según la presión arterial sistólica, obviamente que nunca llegue a valores inferiores de 90. Bien, hay que tener precaución en pacientes con estenosis mitral y aórtica grave con este tipo de vasodilatadores. Bueno, hay un estudio que demostró que la nitrofurantoína debería ser o diluirse en frasco de cristal y no en frasco de plástico, pero acá no lo tenemos. Bueno, otro vasodilatador que por ahí podemos utilizar, sobre todo venoso, es la morfina. Bueno, ya lo conocemos, la morfina viene de 10 miligramos, se puede utilizar una dosis más o menos de 4 miligramos por vía intravenosa. Generalmente eso lo diluimos, es decir, queda 1 miligramo por 1 mililitro y se puede utilizar y repetir en intervalos de 10 minutos hasta lograr esta acción vasodilatadora venosa, que básicamente lo que hace es reducir el retorno venoso y disminuir la presión en la aurícula izquierda, es decir, alivia la disnea y la ansiedad de estos pacientes.
Obviamente, pacientes con enfermedad pulmonar grave por la acción depresora del sistema nervioso respiratorio, náuseas, hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria, pues no sería muy adecuado. Bueno, después estaría la dobutamina, que bueno, la dobutamina viene de 250 miligramos, está indicada básicamente sobre todo en pacientes con EAP, en ausencia obviamente de hipotensión arterial grave o básicamente eso, shock cardiogénico obviamente. En este contexto clínico también hay que tener en cuenta, digamos, que generalmente se administra, digamos, diluido en 250 mililitros, ojalá de glucosa, y se infunde a una velocidad también, si iniciamos de 21 mililitros por hora, y esta dosis se puede incrementar hasta un máximo de 20 micras por kilo por minuto, que equivalen a 28 gotas por minuto o 84 mililitros por hora de lo que nosotros realizamos como tal. Durante la infusión de dobutamina hay que vigilar estrechamente la presión arterial, ya que la administración de este fármaco puede producir hipotensión grave, es decir, menos de 80, y básicamente la dobutamina es un potente fármaco inotrópico que ocasiona un gran aumento del volumen minuto sin incrementar la frecuencia cardíaca, a no ser que el paciente esté deplesionado de volumen, y tampoco afecta el consumo miocárdico de oxígeno. Disminuye las resistencias vasculares pulmonares, por lo cual tiene un menor potencial arritmogénico, por ejemplo, que la dopamina. Hablando de la dopamina, sabemos que viene de 200 miligramos, está indicada en EAP con normotensión cuando no responde a las medidas previas y se puede utilizar sola o en combinación con nitroglicerina. Bien, básicamente también se diluye una ampolla en 250 y empezamos a 15 mililitros por hora en general. Se debe incrementar progresivamente hasta lograr una diuresis de 35 mililitros por hora, un máximo de 80 microgramos kilo minuto, es decir, 120 mililitros por hora. Bien, ya sabemos que es un fármaco inotrópico positivo, precursor natural de la noradrenalina, tiene efectos beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos dependiendo de la dosis, que eso todavía está así, digamos, en dosis bajas, es decir, de 0,5 a 2 microgramos kilo minuto, estimula los receptores dopaminérgicos renales y eso sí aumenta, y ya está demostrado que sí es verdad que aumenta el flujo sanguíneo cortical renal y la diuresis como tal. Y ya luego de 5 micras en adelante, ya comienza a ser evidente el efecto, digamos, inotrópico como tal, con aumento de resistencias vasculares, periféricas de frecuencia cardíaca y de presión arterial, y en consecuencia si aumenta la demanda miocárdica de oxígeno como tal. Básicamente eso es lo que tendríamos que tener en cuenta dentro del tratamiento. Otro tratamiento a tener en cuenta es el levosimendan. Básicamente lo utilizamos más para tratamiento de insuficiencia ventricular derecha. Ya sabemos que la insuficiencia del ventrículo derecho es a congestión sistémica por aumento de presión de cavidades cardíacas derechas, y esto puede afectar el llenado ventricular izquierdo y reducir el gasto cardíaco global. La primera opción obviamente siempre va a ser diuréticos. Si existe inestabilidad hemodinámica, se utilizan inotrópicos que disminuyen las presiones de llenado cardíaco, como el levosimendan, que es la indicación sine qua non en este caso. Bueno, básicamente viene de 5 mililitros, que contiene 10 miligramos, porque cada mililitro tiene 2.5 miligramos, y básicamente se coloca en 245 mililitros de suero glucosado. Ahí obtenemos una concentración de 50 micras por mililitro. Básicamente, su administración, salvo que existe una hipotensión arterial, se inicia una dosis de carga de 6 microgramos por kilo por vía intravenosa y se perfunde en 10 minutos. A los 30 minutos se valora el paciente. Si se produce hipotensión arterial o taquicardia, se continúa con 0.05 micras por kilo por minuto, es decir, 2.5 mililitros o 4.2 mililitros por hora si el paciente pesa, por ejemplo, 70 kilos. De ser tolerada la dosis de carga, es decir, si no tiene hipotensión, se continúa con una perfusión de 0.1 microgramo kilo minuto, es decir, 8.4 mililitros por hora en un paciente de 70 kilos. Y si se precisa mayor efecto hemodinámico, se puede aumentar al doble, es decir, a 0.2 microgramos kilo minuto, y la duración de la perfusión no debe exceder las 24 horas. Si se produce hipotensión arterial con el uso de esta medicación del levosimendan, pues la solución es agregar nora, que ya la conocemos mucho, a una dosis de 0.2 a 1 microgramos kilo minuto como tal. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en pacientes con falla cardíaca es la mnemotecnia CHAMP, que corresponde básicamente a la C de coronario agudo, la H de emergencia hipertensiva, la A de arritmias,
alteración de la mecánica vascular, digamos mecánica vascular sería la M, y la P de embolia pulmonar. Eso hay que tenerlo en cuenta como tratamiento etiológico para poder ver cómo podemos tratar al paciente. Bueno, esto es un resumen muy corto, pero bueno, es la idea de hacer estas clases, empezar con diferentes actualizaciones. Por otro lado, bueno, también tenemos que tener en cuenta el tratamiento crónico de estos pacientes. Bueno, obviamente ya excede la clase porque estamos en terapia intensiva, pero ya conocemos que los betabloqueantes, los inhibidores de la recaptación de serotonina, de angiotensina, inhibidores, digamos, de los mineralocorticoides y sobre todo los nuevos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa son muy importantes para mejorar el pronóstico en pacientes con fracción de eyección ventricular disminuida. Entonces, obviamente el bisoprolol, el valsartán y el sacubritilo, bueno, la EMPA o la DAPA, glifosina y la espirolactona o son muy importantes porque mejoran el pronóstico de falla cardíaca crónica, ¿no? Ahora bien, eso ya lo conocemos como tal y bueno, en este caso no importa para tratamiento agudo, pero se los dejo ahí. Y bueno, y hay que tener como también mucho énfasis en pacientes que tienen anemia ferropénica, es decir, que tienen insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que la deficiencia de hierro es una comorbilidad muy importante en falla cardíaca, el 50% de los pacientes lo tienen, dependiendo o independientemente de la función ventricular. La ferropenia compromete la capacidad de realizar actividades diarias, aumenta la morbimortalidad, independientemente, digamos, de la anemia como tal. Se ha evidenciado que la administración de suplementos de hierro parenteral mejora el bienestar y rendimiento físico de estos pacientes, por lo cual, bueno, se recomienda generalmente la que tenemos nosotros, que es la carboximaltosa, se puede comprar y la que mejor podemos utilizar dentro del hierro como tal. Bien. Y hay que indicarla en caso de que el paciente se interne por esta falla cardíaca. ¿Y qué fármacos debemos evitar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Bueno, obviamente las pioglitazonas, porque deterioran la función cardíaca y aumenta el riesgo de hospitalización. Los inhibidores de la DPP4, como por ejemplo saxagliptina, vildagliptina, etcétera, porque aumentan riesgo de hospitalización. Antagonistas cálcicos, excepto el amlodipino, porque tienen efecto inotrópico negativo. Antiarrítmicos de la clase 1C, porque incrementan la mortalidad. AINES e inhibidores de la ciclooxigenasa por retención de agua y sodio. Y la asociación de un ARA2 y un IECA y un inhibidor de la nepricilina, porque esto ocasiona mayor desarrollo de insuficiencia renal e hiperpotasemia. Bueno, este es el resumen de la primera clase. Espero que, bueno, la idea es que sea rápido y que no nos demoremos mucho en estas clases, así que bueno, esta es la primera actualización de falla cardíaca.